Alejandra Gallardo, nuestra compañera, platicó con Eva Ramón Gallegos. Ella es científica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, y esto fue lo que conversaron. En el marco del Día Mundial contra el Cáncer 2019, Crea un mundo sin cáncer cervicouterino, el Instituto Politécnico Nacional anunció la eliminación al 100% del virus del papiloma humano. Para conocer más al respecto, me encuentro conversando con la doctora Eva Ramón Gallegos. Ella es científica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Doctora, muchísimas gracias por la conversación a las cámaras de Capital 21. Platíquenos cómo resume estos 20 años de arduo trabajo para llegar a esta innovación. Son los resultados de un ensayo, un estudio piloto, en donde se trataron a 29 mujeres, de las cuales había unas que tenían diagnóstico del virus del papiloma solamente, otras virus del papiloma y lesiones de bajo grado, y otras solamente lesiones de bajo grado, ¿no? Entonces a estas mujeres se les hicieron diferentes pruebas como citología, la detección del VPH por PCR, colposcopía e histopatología, y con base en esos criterios se hicieron los grupos. Después se les dio el tratamiento y posteriormente se muestrearon a los 3, 6 y 12 meses, y de ahí sacamos las cifras. Doctora, ¿y en qué consiste este tratamiento? Se coloca un fármaco a nivel del cervix por algún tipo de vehículo y, por ejemplo, se coloca a la mujer en una posición ginecológica, ¿verdad? Ya que se coloca el fármaco, se le pide que se baje, puede hacer como su vida normal, pasan 3 horas y media y le pedimos que regrese. Y entonces se irradia. Esta irradiación pues se hace a distancia con una fibra óptica de luz roja, de tal manera que a la mujer pues no se le corta, no se le mutila nada el cervix, ¿no? O sea, es una terapia conservadora y también ambulatoria, porque la mujer puede seguir haciendo su vida normal, ¿no? Destacaron también libre de efectos secundarios. Sí, de hecho, nosotros, bueno, ya está reportado, porque esta terapia, es importante decirlo, ya se ha usado en muchas partes del mundo, ¿verdad? Incluso se ha usado para lo mismo, para lo que nosotros la probamos. Sin embargo, nosotros encontramos unos parámetros específicos que alcanzamos estas cifras, ¿no? Pero la terapia sí se puede, bueno, es muy sencilla, ¿no? Es muy sencilla de aplicar. Como le decía, la mujer se puede regresar a su casa sin ningún problema. Durante la irradiación sí logran sentir algunos efectos, como por ejemplo si sienten mucho calor, ¿no? O que tienen ganas de ir a orinar, ¿no? Pero fuera de eso, todo es sin mayor problema, ¿no? ¿Cuál fue su objetivo, doctora, con esta innovación? ¿Qué es lo que busca? ¿Que llegue a nivel de salud pública, que todas las mujeres puedan tener acceso a este tratamiento? Sí, desde, pues ya tiene 20 años, ¿verdad? Haciendo una estancia en el Instituto Nacional de Cancerología, precisamente para entrenarme en poder diagnosticar laminillas de Papá Nicolau y todo eso. Me di cuenta que muchas de las técnicas se pueden mejorar, ¿no? Que hay ahí una amplia necesidad tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de las mujeres. Entonces ese fue mi objetivo desde el inicio, poder ofrecerle algo a las mujeres que pues se decía, tiene virus, pero si no tiene lesión, no pasa nada, ¿no? Obviamente nosotros siento que estamos rezagados. Esto debió de haber salido hace por lo menos 15 años, ¿no? Pero para los investigadores sí es complicado conseguir recursos y sobre todo formar un grupo multidisciplinario. Se tomaron en total, bueno, fueron en principio cerca de 1,000 mujeres, ¿no? Ya después de esas quedaron 480 mujeres. Al final, bueno, muchas de ellas se salían o por ejemplo se embarazaban o no sé, por X motivo, nos quedamos con 450 mujeres al total. Doctora, ¿y qué sigue después? Es decir, ¿la investigación continúa? ¿Los trabajos permanecen? En este caso, nuestra muestra tenía unos criterios de inclusión muy cerrados, ¿no? Uno era la edad, que iba de 25 a 50 años, por lo menos lo que se mostraron en la Ciudad de México. Y la otra es que no tuvieran ningún tipo de tratamiento
antes de, ¿no? Para evitar la confusión de la interpretación de los resultados posteriormente. Y lo que me he dado cuenta por el número de correos que tengo, y ahorita pues también se han acercado a mí pues para poder resolver esta amplia demanda que yo creo que nunca pensamos que iba a tomar esta dimensión, ¿no? Pero entonces pues es el momento para resolverlos, ¿no? También ya sirvió de convocatoria para pacientes para otros proyectos, ¿no? Así es, y bueno, a lo largo de 20 años, ¿qué hizo que usted persistiera en las investigaciones, viajando de una ciudad a otra pese a los obstáculos que ya nos mencionaba? Cuando, por ejemplo, probamos estos productos o condiciones in vitro y se mueren todas las células, es una cosa increíble, ¿no? Y los mismos asistentes se sorprenden, se emocionan. ¿Es costoso una investigación de este tipo? Sí. Bueno, costoso dependiendo, ¿no? Quien lo vea. Gumaro, que era el que se encargaba, me decía, doctora, ya hasta de mi celular les hablo, ¿no? O sea, hasta gastaba en llamadas. O sea, le digo que todo el mundo, la directora, la doctora Xochitl, no, yo creo que fácil ahí como unas 10 personas, y aquí no se diga mis estudiantes, ¿no? Y bueno, habrá que mencionar también a las mujeres que participaron dentro de este estudio y conocer cuál fue su respuesta, cuál fue su reacción al saber que el virus del papiloma humano estaba eliminado al 100% de su cuerpo. Sí, pues fíjese, para empezar yo les agradezco infinitamente a las mujeres que, pues sin saber, ¿no? Entonces ellas llegaban y decían, ay doctora, es que no había yo podido dormir en meses y ahora pude dormir, ¿no? Por ejemplo. Y así, o sea, muchos comentarios a favor. Nos quedamos en una primera etapa, ¿no? Que yo creo que es muy importante. También es importante decir que eso de eliminar el virus, pues sí es muy arriesgado porque dependemos de la sensibilidad de las técnicas. Por eso yo hago énfasis de que hicimos la prueba de PCR antes y después y no encontramos el genoma, pero depende de la sensibilidad de la técnica, ¿verdad? Bueno, pues doctora Eva Ramón Gallego, científica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, muchas gracias por la conversación con Capital 21.